Bueno, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Vamos a hablar de lo que es el proceso de deshielo o descongelamiento. Primero, deshielo. ¿Por qué realmente tenemos que hacer descongelamiento? Es un proceso en el cual tenemos que detener nuestro ciclo de refrigeración y tenemos que pasar a hacer otro proceso donde el equipo hace un cambio en su proceso, ya pasa a ser un evaporador, un condensador, pero ¿por qué tenemos que hacer esta función? ¿Cuál es la razón? Bueno, el aire, el del cual está compuesto nuestro planeta, está compuesto por varios gases, no solamente el oxígeno o nitrógeno como vemos acá, sino que también hay un 1% de otros fluidos que es muy importante conocerlos y también saber cuáles son sus compuestos. Uno de ellos es el vapor de agua. Y este vapor de agua, normalmente, en un sistema de refrigeración, cuando existen cambios de temperatura, obviamente es adherido a la superficie de intercambio de calor de los equipos nuestros que están produciendo la refrigeración y comienza a a depositarse en esta zona y esto empieza a provocar una aislación y por lo cual cada cierto tiempo se tiene que retirar. Tal cual como vemos en un recinto frigorífico. Normalmente las personas que trabajan o han estado en este tipo de lugares pueden ver, por ejemplo, cómo acá tenemos un recinto refrigerado y la humedad relativa exterior. Que eso en el fondo es algo que se da siempre en muchos sistemas. Tenemos acá el recinto y acá tenemos la humedad. Cada vez que entra aire exterior a una zona donde la temperatura es más baja, tenemos cambios de temperatura, cambios de humedad relativa, vemos formación de este tipo de neblinas que se ven acá en estas imágenes. No sé si se logran ver bien. Bueno, esto es obviamente por el cambio de temperatura del vapor de agua que tiene el aire, y este vapor de agua inmediatamente al entrar en contacto con el área de transferencia de calor, comienza un proceso en el cual esta humedad empieza a bajar temperatura, se empieza a condensar y se termina solidificando y acumulando esta nieve en el evaporador o en el intercambiador de calor. Como vemos acá, tenemos, por ejemplo, deshielo o bloqueos de evaporadores que comúnmente vemos en nuestro sistema. Tenemos, por ejemplo, un tipo de hielo ineficiente, donde en toda esta área del evaporador tenemos una acumulación de escarcha, porque tenemos escarcha o cuando la densidad de esta nieve es muy alta y llega a un sólido completo sin áreas de paso de aire internas, logra un hielo de este tipo, que es mucho más pesado, que también logra una carga mecánica de peso en el equipo, y al mismo tiempo produce también una aislación. O sea, lo que nosotros obviamente no queremos es que nuestros descongelamientos, nuestros evaporadores funcionen de forma ineficiente como vemos acá. Ahora, obviamente tampoco tenemos que llegar, acá tenemos un equipo que tiene una escarcha bastante homogénea en su superficie, pero tampoco podemos funcionar todo el tiempo de esta manera. Ahora, obviamente esto va a depender de la separación de aleta. La separación de aleta que tiene cada evaporador, obviamente ahí hay límites de espacios de acumulación de escarcha que nosotros tenemos que evitar que ese espesor aumente para que ya no nos dificulte el paso del aire o no comience o no produzca una aislación en la cual ya no vamos a tener un intercambio de calor ineficiente, por lo tanto no vamos a poder lograr la transmisión de calor que queremos. Y lo correcto es tener un deshielo eficiente para que cada vez que terminemos el ciclo, tengamos un evaporador, como vemos en esta imagen, totalmente limpio, totalmente libre de escarcha, pero de forma completa, no con acumulaciones de hielo en ningún punto del equipo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los tipos de deshielos que actualmente existen? Tenemos el deshielo por gas caliente o gas a alta presión, tenemos el descongelamiento por resistencias eléctricas, que es ocupado mucho en refrigeración comercial, también se está ocupando en industrial, mucho en los sistemas de CO2, o sea, donde el CO2 trabaja como refrigerante, por ejemplo, secundario. De fluido externo, que tenemos, por ejemplo, agua, ¿ya? Que va de forma exterior, o sea, nosotros comenzamos a fundir esta escarcha o este hielo desde forma exterior hacia el tubo, y un sistema también con anticongelante, que estos normalmente son con doble serpentín.
donde hay un serpentín donde va el refrigerante, que puede ser CO2, por ejemplo, y un otro serpentín donde va agua con anticongelante para poder producir el descongelamiento. En este caso, nosotros nos vamos a quedar con el descongelamiento por gas caliente. O sea, esto va a ser lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de detalles para poder entregar información y que esto le pueda servir para futuros diseños, proyectos, etcétera. Bueno, hablemos del deshielo descongelamiento por gas caliente. La verdad es que es un método bastante ya masivo de utilizar. eh, eh, es efectivo, o sea, si hablamos, si el proceso funciona bien, funciona muy bien. De hecho, cuando es bien diseñado, eh, es rápido. No tenemos problemas de diferencias de presión que puedan generar, por ejemplo, golpes en las líneas. eh, el sistema funciona bien, pero obviamente, como todo, depende de un buen diseño, ¿ya? Ahora, hay que tener claro que nosotros tenemos que convertir el evaporador en un condensador. Por tanto, se hace un cambio en los puntos de ingreso y salida de entrada del vapor, o sea, del gas, y la salida del condensado y también gas, porque la verdad es que la línea de salida de un deshielo no es un fluido solamente en un estado, sino que tenemos que hablar que en la mayoría del tiempo es fluido bifásico, o sea, en estado líquido y en estado de vapor, ¿ya? Entonces, como decíamos, tiene como objetivo que tenemos que condensar la mayor cantidad de vapor, ¿ya? Ese es el fin que tenemos que hacer para que el deshielo, la cantidad de tiempo en que el gas caliente está entrando al evaporador, sea el menor posible. Obviamente que cuando este proceso de paso del gas caliente termine, ya tenemos que tener el equipo libre de todo lo que es escarcha, nieve, etcétera, ¿ya? Ahora, como hablé anteriormente, es muy importante tener claro el diseño, porque errores en estos sistemas, en estos diseños, en estos sistemas, pueden provocar accidentes. Lamentablemente hay registros, así que tenemos que tener cuidado cuando hagamos el diseño y lo que es la secuencia de tiempo para un descongelamiento por gas a alta presión. Recuerden que nosotros en el equipo los hacemos cambiar, en el fondo el equipo de una presión estándar de trabajo, que es la más baja del sistema, de un momento a otro pasa a trabajar con la presión más alta del sistema. Entonces hay que tener ahí consideraciones bastante importantes al momento de que estos sistemas sean diseñados y sean puestos en funcionamiento. Ahora, veamos acá el tema de la acumulación de escarcha en los evaporadores. Aquí tenemos una simulación de una parte de un serpentín, donde tenemos los tubos. El aire va pasando a través de los tubos y va produciendo entonces la transferencia de calor, ¿ya? Obviamente, cuando ya tenemos nosotros entrada de aire exterior, ese aire exterior trae una humedad y esa humedad comienza a ser depositada en la superficie del área de intercambio de calor. Ahora, la cantidad que se va a depositar y en el tiempo que se va a depositar, hay formas de hacer ese cálculo, y uno puede obtener cuántos milímetros por tiempo se van a acumular de acuerdo a las condiciones del aire exterior, de acuerdo al tiempo que yo tengo abierta, por ejemplo, las puertas sin un método de corte de entrada de aire, y con eso puedo determinar cuánto es lo que se va a acumular. Lo que tengo que evitar en el fondo es que se produzca un bloqueo completo como se ve en esta zona, donde aquí ya el aire no le va a costar mucho entrar y finalmente va a terminar rebotando, le va a costar acceder. Y esto, normalmente los tubos que se bloquean más de mayor espesor son los que están en la zona de ingreso, o sea, en el fondo es cuando el aire tiene el primer contacto con los primeros tubos. Por lo tanto, esto es bien importante que nosotros lo evitemos para que el aire pueda circular libremente a través del serpentín y podamos tener el intercambio de calor que nosotros necesitamos. Como les decía, en realidad el espesor de la escarcha, para poder estimar los tiempos de descongelamiento, es importante que ustedes siempre sepan cuál es la separación de aleta, y de acuerdo a la separación de aleta, ustedes vean cuánto es el máximo espesor que esa batería soporta para trabajar con escarcha. ¿Ah? Eso es importante saber para poder determinar, porque no es bueno que se hagan muy pocos deshielos, por ejemplo, no sé, un deshielo
cada más de 24 horas, pero tampoco es bueno que hagamos un deshielo en una cámara, por ejemplo, cada 4 o 5 horas, porque finalmente todo ese tiempo que hacemos descongelamiento es tiempo que dejamos de producir refrigeración en el recinto. Entonces es muy importante que esos conceptos se tengan claros a la hora del diseño. Si hay equipos o sistemas que requieren que tienen varios evaporadores como un túnel, por ejemplo, continuo, donde sí en algunos casos, algunos diseños requieren que haya siempre un evaporador que está haciendo descongelamiento, pero son equipos puntuales. Es importante, sí, por ejemplo, saber ese tipo de información para poder hacer el diseño y todo lo que sea cálculo de cuánto tiempo el equipo va a estar detenido para un descarche, adecuados para cumplir con la carga frigorífica del sistema. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el cálculo básico de un descongelamiento, porque este tema también es importante, o sea, poder enfrentarnos y saber qué significa esta cantidad de escarcha que vamos a acumular en el evaporador y cuánta energía significa poder retirarla, o sea, poder fundir esta nieve, licuarla y poder dejar el área de intercambio libre para poder lograr el intercambio de calor correcto. O sea, acá tenemos, por ejemplo, un método muy simple, que sería el método de cálculo de flujo másico, donde nosotros en el fondo lo que tenemos que lograr es determinar la cantidad, la masa de nieve que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, un tema es determinar, como dice acá, el espesor del tubo, como dice en esta zona, o sea, cuál sería perdón, el espesor de la nieve, cuál sería el espesor que nosotros vamos a tener. Con ese espesor, nosotros con el área de intercambio podemos obtener un cálculo relativamente cercano a lo que sería una masa, o sea, un volumen total de escarcha, y ese volumen de escarcha lo asumimos una densidad, se recomienda en algunos casos de 150 a 200 kilos por metro cúbico, y nosotros con esto obtenemos una masa de escarcha, la cual obviamente tenemos que determinar o hacer el cálculo para poder saber la energía que necesitamos para fundirlo. Bueno, además de eso, también necesitamos saber, por ejemplo, cuánto es la masa por la cual está compuesta el área de intercambio, porque recuerden que el evaporador en su funcionamiento, cuando lo convertimos en condensador, el gas caliente tiene que lograr subir la temperatura del área de intercambio, porque recuerden que el descongelamiento, al contrario del sistema por inyección de agua que va de exterior hacia el tubo, en este caso va del tubo hacia la escarcha. Por lo tanto, tenemos que primero entra el gas caliente, tiene que lograr, por decir de una manera simple, calentar el área de intercambio para que esta de esta manera comience a desprender las cachas y esta empiece a fundirse. Ahora, no todas las cachas se terminan fundiendo en el tubo, sino que muchas veces, mucha cae y el serpentín de la bandeja es el que termina de fundir, pero la energía en sí, sea en la bandeja o en el área de intercambio, la absorbe el refrigerante. Por tanto, podríamos hablar simple, una energía total. De todas maneras, se puede hacer un análisis más en detalle, como para saber la cantidad de energía que se absorbe en la bandeja o en el evaporador, si yo quiero hacer cuadros de válvulas independientes, o sea, una estación para la bandeja y otra para el evaporador. Se puede hacer, también se hace en algunos casos, ¿ya? Bueno, tenemos la energía, entonces tenemos que sacar el calor sensible de la escarcha, porque recuerden que la escarcha es un sólido que está bajo su punto, una temperatura bajo su punto de congelación, el área de intercambio, y después tenemos la cantidad de calor más potente, que es el calor latente de la escarcha, que aquí calculamos con la masa de escarcha, el calor latente para lo que es fundir, poder fundir esa masa. Tenemos un calor, por tanto sumamos, por ejemplo, el calor sensible de la escarcha, el calor sensible del área de intercambio, más el calor latente de la masa de escarcha, y con eso obtenemos una energía, ¿ya? Que está en una unidad de energía, pero no está con unidad de tiempo. O sea, nosotros tenemos que fundir, calentar primero el área de intercambio, fundir esa escarcha, y tenemos una energía, pero ahí tenemos que determinar cuánto es el tiempo que queremos hacer ese descongelamiento. Entonces ahí, para poder calcular y obtener una unidad de energía por tiempo, tenemos que dividir esta energía por el tiempo en que queremos realizar el deshielo. Ahora, este tiempo de deshielo no es el tiempo total del descongelamiento. Recuerden que un descongelamiento puede durar quizás 45 minutos, una hora,
o menos tiempo, pero el tiempo que se está inyectando el gas caliente al evaporador no es el total de ese tiempo, sino que es una fracción. Esa fracción es la que tenemos que ocupar acá, ¿ya? Para poder estimar en el fondo, nosotros podemos estimar la energía. Ahora, una vez que tengamos la energía, nosotros tenemos que hacer el cálculo del flujo de refrigerante que vamos a necesitar que vaya desde la línea de alta al evaporador, y eso lo calculamos con esta energía total que lo tenemos por unidad de tiempo y lo multiplicamos por la diferencia de entalpías y nosotros podemos obtener la masa, ¿ya? De esa manera nosotros podemos tener en el fondo el cálculo para poder obtener el flujo másico, y con eso podemos determinar ese flujo para poder hacer los cálculos referentes a lo que son las válvulas, ¿ya? Es una manera simple, manual, que se podría hacer, pero la verdad es que les puede servir en el caso que alguien quiera hacer un descongelamiento manual. Y esta diferencia de entalpía se hace en la condición en la cual yo voy a hacer el cálculo del deshielo. Ya, esto es bien importante para que ustedes así puedan tener claro cuál es en el fondo el flujo másico que van a necesitar, porque si lo hacen de esa manera van a poder tener el flujo real que ustedes requieren. ¿Ya? Eso es bien importante porque ustedes pueden hacerlo con software o pueden hacerlo eh, por ejemplo, pueden hacerlo por software, pero si alguien quiere tener claro cuál es el proceso correcto, pueden hacerlo de esta manera, ¿ya? Es una manera bastante simple, pero que les va a requerir, ¿ya? Acá tengo acá yo un error, sí, porque este fondo, esto si no me equivoco, aquí es una división, por si acaso, ¿ya? Por las unidades. Pero en el fondo de esa manera yo puedo obtener el cálculo de lo que es en el fondo el flujo másico, o sea, cuántos son los kilos que yo tengo que llevar hacia el evaporador para poder condensarlo y poder producir el descongelamiento. La otra forma, yo siempre recomiendo que hagan ustedes el cálculo manual, por lo menos un par de veces, para poder entender cómo se hace el descongelamiento, y la otra forma es hacerlo con un software. El cálculo en el fondo de lo que es el flujo másico, Cool Selector lo hace por medio de factores, ¿ya? O sea, este software trabaja con factores ya que están hechos por medio de experiencia, el cual él trae un factor predeterminado de 2 y en el fondo ese factor que viene de hecho seteado, por decirlo de una manera de fábrica, pero ustedes pueden manejarlo y pueden variarlo. La recomendación es trabajar 1 y 3. Y en el fondo lo que hace este factor es ir directamente sobre la capacidad de refrigeración. La capacidad de refrigeración del evaporador va directamente ligado con el tamaño. Por lo tanto, es un factor bastante preciso para poder hacer un cálculo de flujo másico de descongelamiento. Y lo que hace en el fondo es este factor se multiplica por la capacidad frigorífica, ¿ya? Y obviamente esto se divide por la diferencia de entalpías a la presión de descongelamiento. Acá había corregido, pero esto es 10 positivo, por si acaso, no es negativo. Que esa es la temperatura en la cual vamos a producir la condensación del refrigerante. Entonces, de esta manera nosotros obtenemos también, o sea, el programa hace el cálculo del flujo másico y se puede obtener para poder hacer el cálculo de las válvulas, las líneas, etcétera, ¿ya? El procedimiento anterior, hay procesos bastante más complejos, como les decía, donde uno puede aplicar unas fórmulas que son bastante más precisas. La verdad es que el cálculo que yo mostré es un cálculo bien simple, que les puede servir como hacerse una idea. Si alguien quiere profundizar más, hay textos bastante interesantes o paper, especialmente del IIR, que explican mucho más detalles cómo calcular el espesor y cuántas cachas, por ejemplo, se va a acumular en tanto tiempo. ¿Ya? Es bastante interesante también si uno quiere hacer un cálculo más detallado. Si alguien ya tiene experiencia, ya lo ha hecho, ya lo domina, totalmente aceptable trabajar con Cool Selector y es bastante recomendable. La verdad es que el programa es bastante preciso, así que si uno ya maneja cuál es el factor que tiene que manejar, si es un factor de 2 veces la capacidad frigorífica, 1 vez la capacidad frigorífica, va a tener un resultado correcto en lo que es el diseño de las válvulas. Acá, por ejemplo, tenemos
una pantalla de lo que es Cool Selector para hacer el cálculo y vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los datos que tenemos que ingresar. Tenemos que ingresar la capacidad, el factor que viene de fábrica lo vamos a mantener, que es 2. La presión, esto es importante, ver la presión en la cual se va a alimentar el gas caliente hacia las válvulas. O sea, no estamos hablando de la presión que va a salir desde el condensador, si se está sacando la matriz de descarga, o por ejemplo del recibidor de líquidos, si se va a sacar un vapor saturado. Tenemos que saber cuál es la presión que sale, pero también la presión que llega. O sea, si tenemos trazados muy largos, podemos tener caídas de presión importantes, por lo tanto el gas caliente va a llegar a una presión menor. Y también podemos tener la condición de gas, presión de gas limitada, donde la presión de descarga está a un valor mayor y nosotros nos preocupamos de alimentar el gas caliente hacia los evaporadores con una presión 1 o 2 bar más abajo de la presión que está trabajando el sistema. Entonces también es importante. Obvio, sí, o sea, ojo sí que ese punto es presión absoluta. Después tenemos acá la temperatura de saturación que vamos a manejar el descarche. En este caso el programa también viene seteado con 10 grados Celsius positivo, ¿ya? Y este dato acá es para ver la temperatura en que se va a drenar el condensado. En este caso nosotros vamos a drenar en la misma temperatura de evaporación. No vamos a hacer un drenaje a condición intermedia, pero se puede ajustar en el software. Ahora, si alguien quiere indagar mucho más en esta información, quiere tener más información respecto a lo que yo estoy hablando, más detalle, porque quizás algo no quedó claro, ustedes en Cool Selector pueden dar clic en esta parte de acá de ayuda, ustedes dan clic acá, y esto los va a llevar primero a una explicación donde hay varios puntos que les va a explicar con letras en cada punto del sistema qué parte está en el gráfico, presión, entalpía o diagrama de Moler. Incluso si quieren más detalles, ustedes pinchan ahí en la esquina, en la parte inferior izquierda, pinchan y les va a descargar un PDF que habla de todo lo que, mucho más detalle de lo que es dimensionamiento del flujo másico para lo que es descongelamiento por gas caliente. ¿Ya? Eso es muy importante para que lo conozcan y lo utilicen, porque la verdad es que es una herramienta bien importante. Y dentro de este sistema, un punto que es muy importante es el título de dimensionamiento. Ya, la verdad es que este punto muchas veces no se analiza, pero recuerden lo que hablábamos al principio, que como el evaporador, claro, se vuelve un condensador, pero a diferencia de un condensador donde prácticamente casi el total del flujo se condensa, ¿cierto? O el total se condensa, en este caso no va a ocurrir la condensación al 100% del refrigerante. O sea, vamos siempre a tener un título que va a partir con un dígito y en algún momento ese va a llegar, va a ir aumentando, aumentando, aumentando y va a aumentar a 2 dígitos, que eso lo vamos a conversar más adelante. Entonces, cuando vamos a seleccionar la válvula, siempre tenemos que hacerlo, revisarla en dos condiciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si consideramos la válvula con título cero, o sea que estamos hablando de líquido saturado, la válvula, claro, va a controlar al inicio del deshielo, pero una vez que empiece a aumentar el título, o sea, el porcentaje de vapor en el fluido bifásico, la válvula no va a poder controlar la presión. Entonces, normalmente cuando las válvulas están seleccionadas de esta forma, al principio la válvula puede controlar, pero a los minutos después, cuando ya el flash gas pasa al 15-20%, para la válvula es mucho flujo gaseoso y la válvula no tiene el área interna suficiente para poder controlar ese flujo y la presión de descongelamiento inmediatamente aumenta y ya queda prácticamente sin control. Y seleccionarla por solamente con un título de 1, o sea, solamente vapor saturado, tampoco es lo correcto porque vamos a tener que la válvula al inicio, cuando el título esté dentro de un dígito, o sea, me refiero, estoy hablando, por ejemplo, de 1%, 2%, esté dentro de ese rango, la válvula no va a ser capaz de controlar y va a empezar a tener inestabilidad y eso va a provocar golpeteo y como vamos a ver más adelante, se va a provocar cavitación en la válvula y esto va a dañar internamente su integridad mecánica. Lo vamos a conversar en detalle en todo caso eh, más adelante. Veamos ahora lo que es las conexiones al evaporador y la secuencia de deshielo, que esto también es un tema muy importante. Acá tenemos un evaporador tipo, o sea, los más usados en refrigeración industrial, y siempre tenemos el concepto de que el gas caliente entra por la succión. ¿Ah?
Claro, entra por la succión, efectivamente, porque los evaporadores, o en la gran mayoría del universo de evaporadores que vemos nosotros en refrigeración industrial, en los sistemas sobrealimentados, normalmente la alimentación de líquido está por la parte inferior y la línea de succión húmeda o fluido bifásico está por la parte superior. Por lo tanto, siempre tenemos en este caso la entrada del gas caliente por la parte superior, que es la succión. Entonces, siempre hablamos de que el gas caliente entra por la succión, ¿ya? Hay evaporadores que trabajan con recirculaciones mucho más altas a las que estamos acostumbrados y estos tienen la entrada de líquido por la parte superior. Por lo tanto, en este caso, no sería correcto considerar hablar de que la línea de gas caliente entra por la succión. Eso estaría de forma incorrecta. Sino que lo que hay que considerar es que entraría por la parte superior y en este caso la parte superior sería el líquido. Y en el caso de un evaporador con distribución vertical, obviamente también tenemos que buscar cuál es el punto más alto. Entonces, en el fondo, lo que nosotros tenemos que considerar siempre es que la entrada del gas caliente al evaporador no es ni por la succión, no tenemos que hablar ni de líquido ni de succión, sino que tenemos que hablar que la entrada es por la parte superior, porque estamos convirtiendo el evaporador en un condensador y necesitamos también ayuda ahí de la gravedad para que el condensado se pueda drenar hacia la parte baja del evaporador y de esa manera poder, de esa manera poder nosotros drenar ese condensado y llevarlo hacia, retirarlo del evaporador y llevarlo hacia el punto donde nosotros lo queremos alojar, o sea, en la parte de baja, la parte de una presión intermedia o incluso la parte alta, dependiendo del tipo de descongelamiento que vamos a utilizar. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de un evaporador, que no tenemos que ver cuál es el líquido y cuál es la succión, sino que lo que tenemos que ver es que en el fondo el líquido, el gas caliente nunca va a entrar por la parte superior, ¿ya? Perdón, por la parte inferior, siempre por la parte superior, ¿ya? No hablemos de líquido o succión en la entrada del gas caliente, sino que hablemos que el gas caliente siempre tiene que entrar por la parte superior. Esto es muy importante que lo tengan claro cuando, especialmente los evaporadores que son de expansión directa, que se están ocupando en refrigeración industrial, ahí tienen que ver muy bien cuál es el punto más alto para poder ver por dónde vamos a hacer entrar el gas caliente al evaporador y poder producir el descongelamiento. Veamos ahora el ciclo de hielo. Nosotros acá tenemos un diagrama simple, que lo vemos aquí en la parte superior de la pantalla, y en esta zona tenemos las válvulas y el ventilador, que sería el control que vamos a realizar. Entonces, en lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a iniciar un deshielo es, como se ve acá, cerrar la válvula de líquido. ¿Para qué? Para comenzar el pump down, el vaciado o recoger el refrigerante, la forma que le quieran llamar, pero lo que queremos hacer es que todo el remanente de líquido que hay dentro del evaporador pase a fase gaseosa y se vaya hacia el sistema y dejar el evaporador internamente lo más seco posible, ¿ya? O sea, obviamente vapor va a quedar, pero tenemos que eliminar lo más posible de líquido, ¿ya? Una vez que ese tiempo pasa, ese tiempo se calcula en base a la capacidad, a la cantidad que pueda haber de líquido en el evaporador. Uno puede considerar un porcentaje de líquido dentro del equipo de trabajo y en el momento de cerrar la solenoide, tú por el volumen calculas cuántos kilos de refrigerante hay en ese momento y calculas cuánto tiempo te vas a demorar en evaporarlo. Y ese va a ser el tiempo de vaciado y le das obviamente unos segundos más para poder asegurar que evaporaste todo el refrigerante. Recuerden que obviamente, entre mayor el espesor de las cachas, más tiempo nos vamos a demorar. Por lo tanto, eso también tenemos que considerarlo a la hora de calcular el pump down. Una vez que cerramos la válvula de líquido, em, evaporamos todo el líquido que está internamente en el evaporador y ahí comenzamos a detener el ventilador, como vemos acá, y o sea, cortamos la energía en la válvula de succión o la cerramos. Dependiendo del tipo de válvula que ocupemos en la succión, si la válvula es accionada por gas a alta presión, gas caliente, este gas se va a condensar internamente en la válvula, por lo tanto nunca se debe inmediatamente energizar el gas caliente completo o el soft gas. Siempre se debe dar un tiempo, ¿ya? Que se recomienda dependiendo del tamaño de la válvula. Entonces aquí tenemos un tiempo, todo este lapso que está acá es un tiempo de
para poder drenar el condensado de la válvula. No tiene que ver con el pump down o el vacío, esto solamente es la válvula de la línea de succión. Bueno, una vez que pasa este tiempo, dependiendo si el evaporador está trabajando en baja temperatura o en media temperatura, si está trabajando en baja temperatura hay que utilizar un soft gas, entonces hacemos una entrada suave, que estaría en este punto, y esa entrada suave lo que hace es comenzar a subir la presión. Comenzamos a subir la presión y una vez que, dependiendo del rango que nosotros determinemos o un tiempo, porque en realidad muchas veces se ocupa una válvula con un KB alrededor del 20% del KB total de la válvula de alimentación, uno normalmente le da un tiempo, ¿ya? Lo correcto sería ocupar algún sistema que, dependiendo de la presión, pudiera hacer el cambio, ¿ya? Pero uno da un tiempo considerando que cuando la válvula del KB total para el descongelamiento abre, ya la presión dentro del evaporador está mayor que la presión de evaporación. Por tanto, eso, al disminuir la diferencia de presión, con eso nos aseguramos de que no tengamos ningún impacto o algo dentro del evaporador si es que quedó algún remanente de líquido. Bueno, una vez que se abre la válvula total, comienza a subir la presión, empieza a elevarse la presión dentro del evaporador, hasta llegar a la presión que controla la válvula. Aquí es donde está la válvula de control del deshielo. Obviamente, si nosotros la válvula tiene una capacidad o no está bien calculada de acuerdo al título, a medida que empieza a avanzar el deshielo, cuando ya tenemos un título de vapor mayor al que nosotros, por ejemplo, estimamos de diseño, si no, la válvula no tiene la capacidad adecuada, esto va a empezar a subir, a subir, a subir y se va a tender a acercar a la presión de alimentación, ¿ah? O incluso se puede tender a igualar. De lo contrario, se va a mantener la presión controlada lo más estable posible. Siempre al final tiende a subir de la presión de control, eso ocurre. Y una vez que ya el tiempo de descongelamiento, recuerden que este en el fondo de acá es el tiempo que nosotros consideramos para el cálculo de la masa de flujo másico. Este es el tiempo, no el tiempo total, ese es el tiempo para el cálculo del flujo másico. O sea, nosotros con este tiempo obtenemos el M, ¿cierto?, del gas caliente. Una vez que este tiempo ya transcurrió, que nosotros determinamos teóricamente y después lo verificamos en la práctica, ¿qué quiere decir la práctica? Que cuando ponemos en marcha un sistema siempre tenemos que bloquear los evaporadores, tomar la medición de la escarcha y con una persona viendo el evaporador y otra las válvulas se va dando el tiempo y la persona que está en vivo con el evaporador determina cuánto fue el tiempo real que se ocupó en producir el descongelamiento, porque muchas veces tenemos plantas industriales muy grandes con evaporadores de distintas capacidades y uno pregunta cuánto es el tiempo de descongelamiento en cada evaporador. No, yo en todos los evaporadores tengo el mismo tiempo, tengo tanto tiempo de gas caliente, pero puede ser que haya evaporadores que nos tienen la flecha de aire en la flecha de aire de entrada del aire caliente que entra, por ejemplo, por los andenes de carga. Por lo tanto, no es necesario que tengan tiempos tan largos. Y si nosotros damos tiempos muy largos, ese gas caliente se empieza a recircular y comenzamos a perder energía. Entonces, por eso que es importante determinar bien este tiempo. Bueno, después damos una pausa acá, que vemos en este punto. Y esta pausa en el fondo, muchas veces es el tiempo de goteo, donde nosotros, una vez que ya fundimos toda la escarcha, dejamos que toda esta agua caiga hacia la bandeja. Bueno, en algunos casos hay personas que les gusta utilizar un sistema de cristalización, donde parte, por ejemplo, primero siempre se tiene que abrir la válvula de succión, porque tenemos que descender siempre la presión antes que entre el líquido. Eso siempre tiene que ser así, siempre tiene que haber un desfase de tiempo entre cuando que la succión, la válvula de succión se abre y segundos después se tiene que abrir la del líquido, ¿ya? No juntos. Vamos a explicar por qué es importante que eso no se produzca. Y una vez que tengamos estas dos válvulas, hay personas que retardan la partida del ventilador para que las posibles gotitas que quedaron en el área de intercambio se cristalicen y de esta manera se impide que cuando el ventilador parte pueda arrojar agua, humedad, un producto, por ejemplo, que esté eh, embalado en una caja de cartón y este cartón pueda dañar su parte estética con esta agua, ¿no? Y una vez que finaliza todo este proceso, comenzamos nuevamente con el proceso de refrigeración. Pero, ¿cuáles son las dos etapas del deshielo que son importantes respecto a lo que es la seguridad? Uno, la parte inicial, en lo que es el vaciado y la entrada de gas suave.
Aquí tenemos que tener la palabra suave muy en la cabeza respecto a lo que es el diseño y también lo que es la evacuación de esa presión. ¿Ya? O sea, tenemos que utilizar siempre válvulas de doble apertura, válvulas motorizadas para que el descenso de la presión en el evaporador cuando termina el deshielo sea suave. ¿Ya? Eso es muy importante respecto a lo que son temas de seguridad. ¿Ya? Ahora, para lo que son, por ejemplo, los inicios suaves, como hablaba anteriormente, existen válvulas motorizadas o válvulas, por ejemplo, que tienen incorporado internamente el soft gas, como es, por ejemplo, la ICSH. Podríamos usar el bypass, pero vamos a ver más adelante que por condiciones de seguridad es más recomendable ocupar la válvula ICSH. Después tenemos lo que es la finalización suave, donde tenemos una válvula en la línea de succión, que mecánicamente por sistema de resortes la válvula abre en una etapa hasta descender la presión a un diferencial de presión y una vez que llega a ese diferencial, el resorte de la segunda etapa abre la válvula en un 100%, que es lo que vemos acá. Y el otro tema es la alimentación de gas caliente controlada. O sea, cuando alimentamos el gas caliente hacia todo el frigorífico, a todos los evaporadores, pero limitamos la presión, o sea, no la enviamos a la misma presión de descarga del compresor, sino que lo limitamos por medio de una válvula de control servoaccionada y una piloto limitadora de presión, que en este caso estaríamos hablando de una piloto CBC, ¿ya? Que sería la adecuada para poder limitar la presión de alimentación a los evaporadores. No sé si tenemos alguna pregunta, algo que quiera que se pueda responder o continuamos. No sé si hay alguna pregunta importante, si no, continuamos con la presentación. ¿Ninguna? Entonces, continuamos. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los tipos de control para lo que es el descongelamiento o el deshielo por gas caliente. ¿Ya? Que normalmente son dos los más comunes, que los vamos a hablar en detalle. Uno es el sistema por control de presión, ¿ya? Es el método más masivo, o sea, es el que normalmente vemos en todos lados, ¿ya? Es muy fácil de usar, fácil de regular, o sea, nosotros lo que hacemos es simplemente ver un manómetro y por medio de una válvula piloto de regulación de presión constante, regulamos con una tensión de un resorte y regulamos cuál es la presión que queremos mantener para el descongelamiento. Normalmente, como hablaba anteriormente, se ocupa 10 grados positivo, que en amoníaco es algo de 5 y fracción bar de presión manométrica de condensación, ¿ya? Ahora, obviamente, este sistema, por ejemplo, muchas veces, como les comentaba anteriormente, o sea, muchas veces he visto que no se hace una regulación del tiempo referente a algo real, sino que muchas veces se considera un equipo como referencia y ese tiempo muchas veces se distribuye en la programación de todo el sistema. Pero como hablaba anteriormente, muchas veces hay evaporadores que están en la flecha de entrada de aire caliente, húmedo, que se bloquean o se obstruyen bastante más rápido que otros, pero hay otros equipos que no. Por lo tanto, la verdad es que el tiempo de descongelamiento en realidad muchas veces se da por tiempo, pero no hay una limitación real objetiva. En este caso, por ejemplo, métodos simples de control podría ser como lo ocupa mucha gente en refrigeración comercial, que es una sonda de temperatura directamente en el serpentín para terminar el deshielo. O sea, a cierta temperatura el deshielo termina, esa sonda le da una señal al controlador. Nuestros controladores lo tienen, o sea, es solamente considerar la sonda, buscar el punto correcto, sí, de posición de esta sonda de fin de hielo, o incluso podría ser hasta un presostato o un transductor de presión que a ciertos valores que yo ya sé que ya no tenemos intercambio, solamente ya estamos evaporando el condensado, o sea, estamos incluso introduciendo vapor en la cámara, ya no es necesario, por tanto, este presostato o este transductor podrían enviar una señal para detener el descongelamiento. Serían métodos bastante simples, pero bastante efectivos, ¿ya? Lo que hay que considerar es que cuando el descongelamiento el título ya es muy alto, porque ya prácticamente el evaporador ya no tiene escarcha, eh,
en ese momento nosotros vamos a empezar a recircular el gas caliente, como lo vamos a hablar en detalle más adelante. Y eso es lo que tenemos que evitar porque eso aumenta tremendamente los costos de funcionamiento del sistema, porque al recircular gas caliente, lo que estamos haciendo inmediatamente es que los compresores aumenten su carga y por ende aumentan su consumo al eje y eso significa inmediatamente un costo de energía mayor. Por eso que es importante eso, tenerlo claro en el momento de que no tengamos bien seteados los tiempos o los tiempos correctos para el descongelamiento. Ahora, veamos acá un ciclo, o sea, tenemos un sistema simple donde tenemos un evaporador que tiene un sistema de hielo, que sería este equipo, ¿ya? Tiene un sistema de descongelamiento por gas caliente. En este momento el evaporador está en refrigeración, por lo tanto nosotros tenemos acá el líquido que es movido, por decirlo en el sistema, por una bomba que está recirculando. Este líquido entra al evaporador, una fracción de él se evapora, otra queda en estado líquido, sale del evaporador y se va hacia la estación de bombeo. ¿Ya? Ese es el ciclo que tenemos de refrigeración. ¿Qué pasa cuando este evaporador, a diferencia de los restantes que siguen en el proceso de refrigeración, entra en descongelamiento? Entonces, en este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, acá una línea de alimentación de gas caliente, que es esta línea que saca gas sobrecalentado, tenemos una válvula acá limitadora de presión y una válvula solenoide, la cual es la encargada de habilitar el paso de este gas hacia el equipo. Seguimos la secuencia como lo hablamos anteriormente, todos los pasos, pump down, tiempo si es que tenemos una válvula de apertura por gas caliente en la línea de succión, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta válvula es la que da el paso del gas caliente, volvemos el evaporador a un condensador y todo este condensado, la presión de condensación la controla esta válvula, que va a ser esta válvula que está indicada acá, que es la encargada con medio de un piloto de mantener la presión que nosotros necesitamos para producir el descongelamiento, que obviamente tiene que ser una temperatura, como hablábamos, normalmente de 10 grados positivos. Hay personas que mantienen valores más altos o incluso un poco más bajos, pero obviamente tenemos que considerar, por lo menos se recomienda usar 8 grados positivos para producir un descongelamiento que sea relativamente rápido y nos pueda cumplir con lo que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en que empieza el de hielo, la mayor cantidad, el 95, 96% del fluido va a estar en estado líquido, por lo tanto ese líquido vuelve acá a la línea de succión y llega al estanque, por lo tanto ese líquido se va hacia el estanque y se empieza a acumular y es reutilizado. Pero la fracción de vapor vuelve hacia el compresor. Cuando esta masa empieza a aumentar, si en el momento el deshielo terminó, nosotros necesitábamos 15 minutos, por ejemplo, solamente de gas, que estoy hablando solamente de la alimentación de gas caliente, necesitábamos 15 minutos, pero le tenemos seteado 25. Significa que hay 10 minutos en que nosotros estamos pasando todo este gas caliente a través del evaporador, va a través del evaporador, pasa por la válvula de control, se va a la línea de succión. Recuerden que esto también va a producir diferencias de presión en la línea de succión y al mismo momento se va a ir al estanque y del estanque se va a ir al compresor. Y el compresor le va a aumentar la presión y entonces estamos produciendo una recompresión del vapor. Y eso significa que estamos consumiendo una cantidad de energía extra importante y esa energía no estamos teniendo ninguna producción de refrigeración. Por lo tanto, estamos simplemente gastando energía de forma incorrecta, lo cual no corresponde y no debería, no tiene que pasar. Es muy importante que setemos bien los tiempos de congelamiento. Veamos ahora el ciclo de hielo en el diagrama presión-entalpía. Acá, por ejemplo, tenemos un diagrama presión-entalpía donde tenemos la presión de condensación, tenemos una presión de evaporación de -40 y tenemos la condición en que queremos mantener el descongelamiento. Bueno, en el momento que inicia el descongelamiento, nosotros en este caso estamos considerando un gas limitado a una presión menor a la de gas caliente. O sea, aquí tenemos esa diferencia de presión. Entonces, una vez que entra el gas caliente, la presión en el evaporador, como se ve acá, empieza a aumentar, ¿cierto? Y una vez que se incrementa y llega al punto donde se empieza ya a producir la condensación, nosotros dependiendo de la temperatura del metal, o sea, del material de intercambio que tiene el equipo,
dependiendo de la temperatura en que esté, nosotros incluso podemos tener hasta un subenfriamiento. Pero ese subenfriamiento que vamos a tener va a lograr, una vez que hacemos esta expansión, porque en el fondo con la válvula de control de presión se produce una expansión, como se fijan, vamos a tener siempre un flash gas, o sea, para poder tener 100% líquido tendríamos que tener un subenfriamiento bastante importante para que la expansión llegara a un punto acá donde el título sea cero, ¿ya? Pero esto siempre va a haber un porcentaje, por eso les decía que siempre hay que considerar un porcentaje que puede ser 1, 2, 3, 4, incluso Cool Selector parte con un 5% de flash gas. Pero a medida que va disminuyendo la masa de escarcha, este flash gas va aumentando. Entonces se empieza a producir este desfase en la línea. Una vez que ya es líquido saturado, el que está llegando a la válvula de control, donde se produce, la que está expuesta a la presión de condensación, y al otro lado está la presión donde estamos evacuando, que en este caso es la presión del sistema, se empieza a aumentar el porcentaje de flash gas y a medida que va disminuyendo la masa de escarcha, esto se va desplazando, incluso llegando a valores altos, que sería un 80 o 90% de flash gas. Ahora, si esto sigue aumentando, va a llegar a un valor mucho mayor. Pues en el fondo vamos a estar solamente enfriando el vapor sobrecalentado, y este vapor se va directamente al bocal principal del compresor, siendo directamente un consumo al eje que está consumiendo energía y no ha tenido ningún efecto refrigerante, por decirlo de alguna manera, en el sistema. Entonces, esto tenemos que tenerlo en mucha consideración. Y esto es lo que hablaba del título cuando ustedes calculen la válvula de control de presión del descongelamiento. eh, Revisan el rango del título que van a determinar, trabajar para poder hacer la selección de la válvula correcta. Entonces, por eso que es importante conocer esta parte, cómo funciona el sistema de descongelamiento por control de presión. Entonces, ahora, cuando tenemos ya el sistema, tenemos acá el diagrama, entonces ahí tenemos la válvula que controla la presión, que es una válvula servoaccionada por medio de un piloto presostático. El piloto nuestro si trabajan con la plataforma antigua, tiene que ser una CVP-HP. Si trabajan con las pilotos nuevas, una CVP-L, para controlar la presión de descongelamiento. Ahora, la selección de esta válvula, repetimos lo mismo que hablamos anteriormente. Si ustedes, por ejemplo, hacen el cálculo de esta válvula con un título cero, la válvula va a controlar al inicio, pero cuando empieza a aumentar el flash gas, la válvula va a perder autoridad sobre el control y la presión se va a elevar. Y tampoco podemos calcular la válvula con un título 100%, o sea, con puro vapor saturado, porque en el fondo la válvula, cuando el descongelamiento inicie y en un proceso importante dentro del primer rango, no va a tener autoridad tampoco, y se van a provocar daños. Ahora, el problema de cuando hay líquido y tenemos inestabilidad, eso provoca cambios de presiones muy rápido. Y eso genera cavitación. Entonces es muy importante que la selección de esta válvula se analice con un título. Obviamente, yo les recomiendo que ustedes la analicen, por ejemplo, como dice Cool Selector, al inicio con un 5%, y después vayan a un rango más menos en realidad, porque la verdad es que más menos un 60, incluso yo en unos casos he hecho con 50%, 50, 70%. La verdad es que les va a costar encontrar una válvula que cumpla exactamente las dos funciones. Pero ahí uno tiene que hacer el cálculo en realidad del flujo másico que está utilizando, y que obviamente puede que el deshielo termine obviamente con un porcentaje de vapor cercano a este valor, y no obviamente al 100%. Pero es importante sí hacer ese análisis para que la válvula quede bien seleccionada, ¿ya? Ahora, la válvula de alimentación de presión, ¿ya? En este caso aquí en el slide hay una válvula motorizada, pero puede ser una válvula solenoide. Esta válvula también es importante hacer la selección, ¿ya? Muchas veces nos preocupamos de la válvula que controla la presión, que es muy importante, pero también la alimentación. Recuerden que esta válvula está obviamente sometida a la presión se está alimentando el gas caliente. O sea, esta línea en este punto viene a una presión. Y esa presión tenemos que tenerla clara, pero en este punto, aquí, en la presión que llega a la válvula, no la presión en la sala máquina. La sala máquina puede estar a 200, 300 metros, mucho más. Por tanto, la presión de salida no es la misma que está llegando hacia la válvula. Porque recuerden que acá nosotros tenemos un diferencial de presión, y ese diferencial de presión es el disponible para un flujo másico que va a pasar hacia el descongelamiento por gas caliente.
Lo otro también que es importante es considerar las presiones en invierno, porque muchas veces en invierno las presiones, obviamente el condensador lo calculamos para la peor condición, que quizás es algunos días en el año, pero va a llegar un momento en que vamos a tener bajas temperaturas ambientes dependiendo de la zona, y si tenemos bajas temperaturas ambientes, vamos a tener bajas presiones de condensación. Y bajas presiones de condensación, claro, permiten ahorrar energía, pero si la persona que hizo el proyecto no consideró que la presión en algún momento iba a estar 1 o 2 o 3 bar más bajo en invierno, pasa, de hecho no puede, pasa en muchos casos en que los descongelamientos en invierno no funcionan bien. Los operadores dicen, oye, yo siempre en invierno tengo que cambiar los tiempos, o simplemente se empiezan a dar cuenta que los evaporadores se descongelan y ellos empiezan a ver que las temperaturas empiezan a subir, no entienden por qué, van a ver, ven que el evaporador, claro, bajó la cantidad de escarcha, pero no quedó totalmente libre de ella. ¿Ya? Entonces eso es importante también calcular y ver el delta P a través de la válvula de alimentación en condición de invierno, verano y también en la condición en que trabajemos con presión controlada. ¿Ya? Y de eso depende el tamaño de la válvula. Tenemos que considerar que si nosotros trabajamos con altas presiones de alimentación de gas caliente en la válvula solenoide, podemos utilizar válvulas más pequeñas, que el KB va a tener, con un KB menor vamos a cumplir con el flujo másico, pero si trabajamos con presiones de alimentaciones más bajas, necesitamos tener válvulas de mayor tamaño. Entonces, por eso que no hay una regla para decir en el fondo, no, la válvula tiene que ser del mismo diámetro de la cañería o tiene que ser de tal tamaño por tal evaporador. Son reglas que pueden servir, pero tengan en cuenta también cuánto es la presión de alimentación que llega a la válvula en el momento del descongelamiento. ¿Ya? Entonces son muy importantes conocer. Ahora, veamos un ejemplo real. Aquí tenemos un ejemplo de Cool Selector, donde vamos a ver el cálculo de la válvula de control de presión del descongelamiento. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos acá la capacidad, consideramos 80 kilowatts, una temperatura de evaporación de menos 35, mantenemos el factor que Cool Selector nos recomienda. La presión de alimentación, como les dije anteriormente, está seteada. Nosotros consideramos que la presión que está llegando a la válvula solenoide son 9 bar absoluto, por tanto son 8 bar manométrico. Vamos a controlar la presión a una temperatura de condensación o de saturación de 10 grados Celsius o centígrados, y también vamos a devolver este condensado, lo vamos a drenar hacia la misma presión de evaporación, no vamos a hacerle una presión intermedia. Entonces, nosotros acá en este caso hacemos la selección de la válvula. Por ejemplo, no nos preocupamos del título, no le ponemos atención, mantenemos lo que nos dice Cool Selector. Perfecto, hacemos la selección. Entonces, vemos acá la válvula. Acá yo puse la tubería, por ejemplo, las velocidades, consideré una diferencia de altura entre el evaporador y la estación de válvula, que podemos ver acá en esta zona. Una válvula de paso. Vemos que logramos que la velocidad no supere los 2 metros por segundo y tenemos seleccionada una ICS 25, o sea, perdón, una ICS 25-5, que sería para este modelo la válvula o sea, el módulo con el menor KB, ¿ya? Y está todo perfecto, está todo bien y nos podemos quedar con esta selección, ¿cierto? Porque no consideramos que es lo correcto, pero ya por lo que hemos conversado anteriormente sabemos que no es lo correcto, porque el fluido no se mantiene con el mismo título en la llegada a la válvula de control. Entonces tenemos que hacer una evaluación con un título mayor. Veamos, consideramos todas estas pérdidas de carga que hablamos anteriormente, esto lo vamos a mantener y solamente vamos a hacer un cambio en la válvula. Y si se fijan, aumentamos el título ahora, como vemos acá, lo aumentamos a un 50%. O sea, 50% vapor, 50% líquido. Y fíjense que la válvula de control ya está a un 172% de la capacidad. O sea, ya un 50% de título, la válvula pierde autoridad y la presión de descongelamiento ya no vamos a poder mantener este valor y el valor va a comenzar a aumentar. Recuerden que si la presión interna empieza a aumentar, también varía la diferencial de presión a través de la válvula solenoide. Entonces empezamos a generar también otro problema porque la válvula solenoide ya no está entrando a la presión de alimentación de gas caliente y la salida está a la presión de 10 grados de saturación, sino que tenemos una presión mayor y eso empieza a disminuir el KB de la válvula y ya empezamos a generar ahora otro problema que estamos teniendo un KB de flujo másico de alimentación del descongelamiento menor. Entonces, son varios conceptos. Ahora, veamos qué pasa
Si aumentamos el título, ahora lo aumentamos a un 80% y fíjense que ya simplemente la válvula ya está a un 220% de su capacidad. O sea, la válvula ya simplemente no va a dar la capacidad. Y el otro tema que es importante, vean las velocidades que se están generando en la salida de la válvula. Ya hay que tener cuidado con este tema también. O sea, imagínense que acá la, si yo tengo ya títulos de 80%, de partida la válvula no es la adecuada, por lo tanto, no nos va a rendir, la presión va a ser más alta, y fíjense acá en la velocidad, o sea, podemos llegar a tener, vamos a tener en realidad velocidades sobre los 100 metros por segundo. Entonces, esto también hay que evaluarlo. Y la recomendación es que el trayecto de piping entre la válvula de control y el punto, por ejemplo, la matriz donde vamos a drenar o desahogar todo ese fluido, este tramo tiene que ser lo más corto posible. Este tramo tiene que ser muy, muy corto. ¿Ya? No se extiendan en ese punto porque es un punto de alta pérdida de carga. ¿Ya? Entonces, obviamente eso va a generar un diferencial de presión importante. Ahora, si nosotros hacemos un cálculo de la válvula solamente, como dije anteriormente, con alto título, y esa válvula va a generar problemas cuando el deshielo parta, cuando tengamos prácticamente un 95% de condensado, como le había dicho anteriormente, se va a provocar acá un fenómeno que es cavitación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las válvulas se vuelven inestables y la presión del fluido en algún momento empieza a disminuir y puede llegar en un punto, este punto es la presión de saturación, puede llegar puntualmente a que baja la presión de saturación, se provocan burbujas y cuando la presión empieza a ascender, se provoca implosión y esa implosión, por ejemplo, provoca estos daños. Aquí tenemos un eje de una válvula ICS y acá tenemos, por ejemplo, un eje de una válvula PM y tenemos un obturador de una válvula PM. Entonces podemos ver que el daño es bastante grande. O sea, ustedes pueden pensar que a lo mejor acá hay un problema de material, que el material se está desprendiendo porque está de mala calidad o está defectuosa de fábrica. No, no es así. Esto es cavitación. Y esto es porque la válvula está trabajando con un fluido en estado líquido y está trabajando de forma inestable. Entonces, como la válvula comienza a abrir y cerrar, se empiezan a generar puntualmente altas velocidades. La velocidad es inversamente proporcional a la presión. Si la presión en algún momento desciende de la presión de saturación, se provocan burbujas y en el momento que la velocidad baja, la presión asciende y si se logra una presión sobre la saturación, esa burbuja implosiona provocando estos daños en las válvulas. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos haciendo mantenimiento en una válvula de control y nos estamos encontrando con este tipo de daño, es porque esa válvula está trabajando en algún momento fuera de su rango de operación. Entonces, es muy importante eso tenerlo en consideración para poder corregir el modelo de la válvula. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, nosotros acá tenemos la aplicación típica para lo que son aplicaciones de media temperatura. Donde tenemos la válvula reguladora de presión, ¿cierto? Y tenemos acá, por ejemplo, el controlador de presión de evaporación, porque aquí sí tenemos que mantener en el evaporador una presión distinta a la del sistema, entonces necesitamos una válvula que nos pueda hacer esa diferencia entre la presión del evaporador y la del sistema, con pilotos para poder regular, ¿cierto? Y tenemos una línea de alimentación de gas caliente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos evaporadores de baja temperatura? ¿Ah? ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, tenemos una válvula reguladora de presión, exactamente como en el deshielo anterior, ¿ya? Tenemos acá una válvula de alimentación de gas caliente, pero tenemos una válvula de un kV menor, de alrededor de un 20%, para hacer el soft gas o el inicio suave. Y aparte de eso, tenemos también una válvula de retención en este punto. Y esta válvula de retención es muy importante porque recuerden que estamos llevando acá el retorno de condensado no a la línea de succión, sino que lo estamos llevando a una presión más alta. Entonces necesitamos considerar una válvula de retención para que cuando el evaporador esté trabajando en refrigeración, por decirlo de una manera, no tengamos acá entrada de fluido desde el sistema donde estamos evacuando presión. Eso es muy importante porque recuerden que las válvulas ICS, al igual como las hebras, se abren a contrapresión. Entonces tenemos que considerar una retención. Y esa retención tiene que ir de la mano calculada con el fluido según el título con que vamos a evaluar la válvula reguladora de presión, porque en las retenciones también se provoca cavitación. Entonces por eso es que es importante hacer esa evaluación. Respecto
Ahora el tema de la determinación de esta retención, nosotros en Cup Selector aquí cambiamos esta temperatura que habíamos visto anteriormente. Al hacer ese cambio, ustedes ponen, por ejemplo, si tienen un sistema de congelado y van a evacuar al sistema de media temperatura, por ejemplo, sistema de -10 o 0 grados, tienen que setear ese valor y ahí hacer el cálculo de las válvulas, ¿ya? Bueno, ahora, algo que también es muy importante es el tema del control de inicio suave, ¿ya? El control de inicio suave normalmente, ¿cómo se realiza? En la mayoría de los casos se hace por tiempo. Por tanto, nosotros damos un tiempo de ingreso del inicio suave y después de un valor de, algunos usan 60 segundos, 1 minuto, 30 segundos, 45 segundos, se energiza la válvula solenoide del el KB completo para producir el descongelamiento, o sea, la que va a aportar la masa total para poder producir el deshielo. Ahora, veamos, por ejemplo, esa es en lo que es la parte de seguridad. ¿Qué nos asegura que si, por ejemplo, esta válvula no se energiza, esta válvula tenga información de eso? Bajo este sistema no hay ningún sistema de seguridad que pueda entregarme la señal, a menos que el cambio desde esta válvula a esta válvula fuera comandada, por ejemplo, por un elemento que estuviera midiendo presión, ¿ya? Lo cual en la mayoría de los casos no se utiliza. Si alguien lo utiliza, muy bien, muy buena práctica y una práctica muy segura. Pero si no, solamente se está ajustando por tiempo. Entonces, si esta válvula, por ejemplo, ha quedado alguna suciedad o ha tenido algún problema y no abre, por ejemplo, o la bobina incluso se daña, no tenemos cómo saber que realmente no produjo el aumento de presión inicial para el descongelamiento y así no se abra la válvula al 100% de alimentación de gas caliente cuando el evaporador está a presión de régimen o a presión de trabajo durante la refrigeración. Eso puede ser muy peligroso, como hablábamos anteriormente cuando hablamos de la secuencia. Entonces, ¿qué podríamos utilizar? Hasta hace un tiempo atrás la única opción que teníamos era una válvula motorizada o, como les decía, hacer una secuencia por presión. La otra opción, Danfoss el año pasado lanzó la válvula ICSH, que es una válvula que usa el mismo módulo y cuerpo de una ICB. Y esta válvula lo que hace, en el fondo, es, nosotros acá tenemos acá el ingreso, el fluido, y tenemos la salida. Pero si se fijan, estamos controlados por dos pilotos. Tenemos dos EVM, NC. Entonces, acá nosotros la podemos trabajar de dos maneras. La podemos trabajar, por ejemplo, de manera independiente, que sería homologar este sistema. O sea, por tiempo se energiza el 20% y de un tiempo después se energiza el otro restante por tiempo, pero no hay ninguna comunicación entre ellas ni nada que por seguridad diga, no, si no se inicia el soft gas, la válvula principal no se alimenta. Y el otro sistema es el dependiente. Este sistema que recomendamos, el dependiente en el fondo es que si, por ejemplo, la válvula del 20%, por ejemplo, la bobina se dañó y no se está energizando, significa que para el paso del 80%, me van a perdonar el dibujo porque me es difícil dibujar con el mouse, el 80% queda bloqueado, entonces la válvula no se va a alimentar. Entonces en este caso no se va a producir el deshielo y ya el operador tiene que tener una alerta de que el deshielo no se produjo y por ende tiene que hacer una revisión en la válvula. Pero en evaporadores que son grandes o que son críticos, etcétera, esta es una muy buena práctica para evitar que si el soft gas falla, en la alimentación de gas caliente completa, por decirlo de una manera, quede bloqueada, ¿ya? Es un sistema de seguridad que les considero que lo tengan en cuenta. Si no utilizan, por ejemplo, ningún tipo de presóstato o algún elemento que dé la señal para alimentar el gas caliente en sus dos etapas. Veamos ahora el sistema de deshielo por método de drenaje, ¿ya? Es un sistema que, espera, dame un poquito de agua. Es un sistema que la verdad no es 100% nuevo, o sea, muchas personas que tienen tiempo han trabajado en sistemas de refrigeración, por ejemplo, de faenadoras, donde hay túneles de enfriamiento rápido, era un sistema que se ocupaba mucho antes en estos equipos, donde siempre había un evaporador en descongelamiento y en el fondo se usaba el sistema de drenaje porque tiene la particularidad de que evita que la presión de aspiración aumente, que eso es lo que vamos a hablar en detalle. Es un sistema bastante eficiente, ya es bastante confiable, funciona muy bien, pero
es importante tener algunas condiciones, o sea, hay que tener claro que tenemos que tener una presión controlada, porque acá la válvula, el flotador no controla presión, el flotador solamente por la tensión superficial del líquido, esta tensión vence el peso de la boya, la levanta y lo que hace es abrir un orificio y drenar el condensado, pero no regula presión, por tanto la regulación de presión tiene que estar en la alimentación. Y lo otro es la altura. Y eso es muy importante también ver cuál es la altura para poder ver la capacidad de la válvula de flotador. Eso lo vamos a conversar en detalle más adelante, ¿ya? Pero uno de los puntos más importantes es que este sistema, ya, en el fondo asegura que el gas no utilizado no se volverá a comprimir. Entonces, eso es lo que hay que tener en claro que, aunque yo le dé más tiempo al descongelamiento, el evaporador va a estar más tiempo sin funcionar en refrigeración, pero ese tiempo que no está funcionando no va a enviar el 100% del flujo másico del descongelamiento hacia el compresor en estado gaseoso y por ende aumentar que el compresor aumente su carga y por ende su consumo al eje. Ahora, hay otros sistemas, por ejemplo, con retorno de condensado, pero que se llaman con retorno al lado de alta. O sea, acá lo que hacemos, por ejemplo, ¿qué es lo que se busca, por ejemplo, en muchos sistemas donde tenemos túneles continuos, IQF? No queremos variar la presión de succión, porque si en algún momento entra un deshielo que esté mal regulado, se empieza a recircular el gas caliente, la presión aumenta en la línea de aspiración y por ende inmediatamente hace que aumente la presión de evaporación en el túnel y eso repercute en un efecto inmediato en el producto que estamos congelando, por ejemplo. Entonces eso obviamente da un problema en la calidad del producto, empieza a provocar problemas de producción, por ende, ¿qué es lo que se hace? Un retorno a la alta. ¿Cómo se utiliza, cómo funciona este retorno a la alta? Aquí tenemos un sistema, tenemos un dibujo donde tenemos los compresores, ¿cierto? Aquí tenemos la línea de aspiración y aquí esta es la línea de descarga. Y en la línea de descarga nosotros tenemos una válvula servoaccionada que lo que hace es que durante el descongelamiento esta válvula genera un diferencial de presión. Ustedes pueden decir, pero un diferencial de presión en la descarga, ¿para qué? Bueno, ese diferencial de presión, en el fondo lo que hace es que el gas caliente vaya hacia el evaporador por esta línea. Voy a manejarme con el evaporador que está en la parte superior derecha. Vaya hacia el evaporador, entra por la bandeja, produce el descongelamiento, va por la parte superior, entra al evaporador, produce el descongelamiento, ¿cierto? Y este fluido, ya que se condensa, ya no retorna al lado de baja, sino que por esta línea retorna al lado de alta. Si se fijan, perdónenme, está bien malo el pulso, pero la idea en el fondo es que vayan siguiendo la línea para que puedan entender el ciclo. Entonces, el condensado vuelve a ese punto. Ahora, la verdad es que acá, por ejemplo, localmente en Chile se utiliza mucho que el condensado vuelva acá arriba, en el condensador. ¿Ya? Eso va que nada a criterio del diseñador. Algunos pueden decir que para qué si el líquido sube enfriado, ¿para qué lo van a pasar al condensador? La verdad ahí depende el criterio del diseñador, pero acá en el fondo lo importante es que el condensado retorna a la alta. Entonces, por ejemplo, si el compresor está trabajando a una presión de descarga, por ejemplo, de 11 bar, va a tener que aumentar su presión, si va a trabajar con un diferencial de 12 bar, va a tener que aumentar su presión a 13 bar. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se genere este diferencial de presión. El diferencial de presión real en realidad se ajusta en terreno, dependiendo de las pérdidas de carga del sistema, etc. Entonces, esa es la forma en que nosotros nos aseguramos de no afectar la presión de baja. Sí tenemos que tener la consideración es que es un deshielo que va a trabajar a presiones acá, o sea, la presión de deshielo es mucho mayor que la presión que se trabaja normalmente en los sistemas con retorno a la baja. O sea, si antiguamente estábamos hablando de una temperatura de saturación de 10 grados Celsius en que se condensaba el refrigerante. Acá vamos a hablar que el refrigerante se va a condensar en un valor intermedio entre la presión de alimentación y la presión de retorno. Entonces son presiones bastante mayores. Esto significa que al término del descongelamiento vamos a tener una presión en el evaporador alta y que tenemos que asegurarnos que tiene que ser inferior a la alimentación de presión, por ejemplo, de una válvula solenoide de la línea de succión.
Recuerden que las válvulas nuestras, por ejemplo, las ICLX o las PMLX, requieren que la presión de alimentación del gas caliente a la cabeza de la válvula siempre sea mayor que la presión del evaporador. Si este diferencial no es mayor a 1,5 bar, la válvula no va a abrir. Entonces, si eso ocurre, vamos a tener que considerar otra válvula de alivio acá. ¿Ya? Eso hay que tenerlo considerado en el diseño, ¿ya? Por eso que es importante que las presiones cuando terminan no se iguale con la presión de descarga, porque si se iguala, van a tener el problema de que la válvula de aspiración no va a abrir. Son consideraciones de diseño. Es un deshielo que funciona bien, cumple con los objetivos del descongelamiento, ¿ya? No tenemos problemas de aumentar la presión en el lado de baja, pero sí tenemos que considerar obviamente que son a mayor presión, el tiempo de descongelamiento, obviamente la presión de descarga aumenta en el compresor, cuando la presión de descarga en un compresor aumenta, el consumo al eje aumenta, entonces son consideraciones que tenemos que considerar. Entonces son de hielos que funcionan sí, pero eh, tienen presiones finales de hielo más altas. Tenemos que considerar bien la presión final de hielo para no tener problemas con la válvula de succión, ¿cierto? Tenemos que considerar ese diferencial de presión en el momento que trabaja. Bueno, y si queremos ser más finos, también tenemos que calcular cuánto es la pérdida de carga de la válvula servo en la línea principal durante el funcionamiento, ¿ya? Pero es un deshielo que se utiliza y es un deshielo que en el fondo nos evita el problema de la alta presión en el lado de baja. Ahora, ¿cuál es el sistema de drenaje que estamos en el fondo proponiendo nosotros? Es que ustedes trabajen con un flotador que drene el condensado hacia el lado de baja presión, para en el fondo evitar que la presión de aspiración aumente y tampoco tengamos que generar retornos al lado de alta presión. Ahora, esta válvula de flotadora, bueno, dentro de las últimas líneas puede ser la válvula ICF con el módulo ICFD para el descongelamiento, o también puede ser un flotador, por ejemplo, HFI o SB1 o SB3 con el accesorio para que el flotador pueda trabajar en modo HP. Ahora, veamos cómo funciona en el diagrama presión-entalpía, que también es importante conocer. Iniciamos el descongelamiento, tenemos la misma condición anterior, tenemos alimentado un gas con una presión limitada, estamos trabajando en -40 tal cual, con las mismas condiciones que vimos en el ejemplo de regulación de presión. ¿Y qué pasa? A medida que el gas caliente empieza a entrar, la presión empieza a aumentar, ¿ya? Ahora, la presión de control acá, recuerden que tiene que ser regulada, obviamente con una válvula de alimentación, ¿ya? Bueno, una vez que se mantiene la presión de condensación, fíjense que este punto, vamos a tener siempre acá un flash gas de 15, porque el líquido, bueno, puede estar enfriado, pero en el fondo se va a provocar la expansión de este punto o este punto. Pero recuerden que la válvula flotadora solamente se abre al estar en contacto con el líquido, por la tensión superficial, como les explicaba anteriormente. Esta lo que hace es vencer el peso de la boya y por ende abrir el orificio. Por lo tanto, el deshielo se queda en ese punto, no se desplaza hacia acá. O sea, el desplazamiento en este tipo de deshielo no existe. Esto no existe, porque la boya solamente se mueve cuando hay presencia de líquido, ¿ya? Esa es clave la diferencia. Entonces tenemos la válvula de drenaje de líquido, ¿ya? Que tiene esa característica. En este caso nosotros aquí vamos a tener una válvula que en el fondo, claro, como hablamos anteriormente, no va a controlar presión, pero es un orificio que sí produce una caída de presión. Y esa caída de presión también, dependiendo de la presión del sistema, nos va a ayudar a controlar la presión de condensación más la presión que estamos alimentando el gas caliente. Ahora, eh, importante, yo les había mencionado que es fundamental el tema de la consideración la consideración de la altura de la válvula. Bueno, dije, sí, hay un tema de alimentación, pero la altura. Entonces, claro, ¿cuál es la recomendación? Tener en cuenta en el cálculo de la válvula, tienen que colocar el dato en Curve Selector de cuál es la diferencia de altura entre el punto más bajo del evaporador y el eje de la válvula flotadora. ¿Por qué? Recuerden que la válvula tiene internamente un orificio que es por donde pasa el condensado. Como dice esta fórmula de ASHRAE,
el diámetro del orificio, la capacidad del diámetro del orificio, en realidad va directamente relacionada con la diferencia de presiones. O sea, a mayor diferencia de presiones, un orificio tiene más capacidad. Si a ese mismo orificio, a esa misma área, nosotros le disminuimos la diferencia de presión a través de él, el KB disminuye. Entonces la recomendación es que no se instale a una altura mayor de 5 metros, porque estos 5 metros va a generar una caída de presión y va a disminuir o va a castigar la capacidad del orificio. ¿Ya? Ahora, otro punto importante, porque ahí me podría preguntar, ok, pero ¿vamos a tener circulación de gas en esta válvula? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a tener circulación de gas? Recuerden que si la válvula flotadora está en este punto, cuando el sistema está en refrigeración, se puede acumular en este punto una bolsa de gas. En el momento en que se da el paso, por ejemplo, cuando esta solenoide se activa y se da el paso para que el fluido se mueva, si nosotros tenemos una burbuja de vapor entrampada acá, esta no va a permitir que el condensado llegue a la boya y por ende la boya no se va a mover. Entonces acá, en el caso de la ICF, tiene aquí un orificio, que lo que hace este orificio es producir una salida, ayuda a salir ese vapor. O sea, vamos a tener siempre acá entre un 5 a 7% del KB que va a estar circulando de vapor, que va a estar circulando por este punto para arrastrar ese vapor y permitir que el líquido pueda llegar a la boya. Si nosotros trabajamos con un flotador, por ejemplo, HFI o SB1 o SB3HP, tenemos que considerar obviamente una válvula solenoide en bypass para que ayuden a drenar ese vapor. Bueno, en el caso del SB1 y el SB3 tienen un tubo tipo snorkel que se considera internamente para poder ayudar a salir el condensado, pero dependiendo de cómo se va a instalar, es recomendable instalar una pequeña válvula solenoide en bypass que se mantenga activa durante el deshielo para que ella ayude a mover el vapor y así el líquido pueda llegar a la boya y pueda moverla. Entonces, muy importante este concepto y por qué es tan importante la altura. O sea, si tenemos altura sobre 5 metros, no es recomendable utilizar el descongelamiento con flotador. La verdad es que se han hecho cálculos y se puede llegar a alturas mayores, pero tienen que hacer ya un cálculo más detallado. De hecho, cuando ustedes fíjense que cuando hagan el cálculo en Cool Selector y pongan la válvula flotadora, el título se fija y no lo van a poder modificar. O sea, el título queda fijo. Y esto es por lo que expliqué anteriormente, respecto a lo que la boya solamente se va a mover y va a dejar el paso fluido en presencia de líquido. Ahora, obviamente este orificio lo que va a provocar es, obviamente, sí una expansión acá de gas, pero ese porcentaje de gas que va a ir, por ejemplo, en esta diferencia de presiones, es mucho menor a lo que es un deshielo por regulación de presión, donde puede llegar incluso a casi la totalidad del flujo másico, el cual se esté recirculando desde el lado de baja al lado de alta. ¿Ya? Entonces, muy importante que esa consideración la tengan en mente. Ahora, si alguien quiere indagar más esta fórmula para ver en el fondo lo que estaba explicando recién, lo pueden revisar en el libro de Ashrae, en el cálculo, si no me equivoco, de sistemas recirculados. Ahí está esta fórmula que habla de la capacidad de descarga de un orificio, o sea, el área de un orificio, perdón, dependiendo del caudal y la diferencia de presiones. Y se van a dar cuenta que a mayor diferencia de presiones, el orificio tiene más capacidad de flujo. ¿Ya? Por eso que es importante eso saberlo. Ahora, las conexiones. ¿Cuáles son las recomendaciones respecto a la línea de drenaje de este condensado? Una alternativa es manejar la línea de líquido como que sea en el fondo en ambas direcciones. Ascendente en caso de descongelamiento y descendente en caso de alimentación de líquido en el proceso de refrigeración. La recomendación en este caso es siempre hacer un sifón en la entrada, porque en el fondo esta trampa tipo P o sifón, cuando se produzca el deshielo, en el fondo es para ayudar a hacer un racer y esto evacúe el condensado y el evaporador no quede con líquido entrampado al finalizar el descongelamiento. La otra opción es hacerlo con línea independiente. Yo tengo acá la línea de alimentación de líquido y tengo la línea de drenaje. Esto se puede hacer, por ejemplo, porque tenemos una válvula de expansión manual o reguladora de flujo, la cual nos puede provocar una caída de presión adicional en la diferencia de presión
de la válvula flotadora. Y en el caso de la válvula flotadora no es recomendable que pasen a través de las válvulas de aguja por la caída de presión. Si van a pasar, tienes que hacer el cálculo porque eso va a disminuir el delta P del flotador y tienes que ver la capacidad para que esté en condiciones de poder evacuar el condensado que se produce en el deshielo. Bueno, y lo que no se recomienda es hacer solamente una línea, porque acá, como ustedes ven, se puede acumular condensado en la parte baja. Entonces recuerden que cuando esto termina, queda líquido y cuando el evaporador cambia de, por decirlo, de estado, este líquido obviamente se va a mover internamente en el sistema y eso puede provocar algunos golpes. Entonces es recomendado tener cuidado con eso y también obviamente que este líquido internamente nos va a reducir la capacidad del descongelamiento. Entonces, son recomendaciones que es importante aplicar. Yo recomiendo que esto es aplicable también para los sistemas de regulación de presión. La verdad es que no se ocupa mucho, pero sí es algo que es recomendable comenzar ya a tener en los diseños de los sistemas. Bueno, y como también les había dicho, acá sí es necesario tener una regulación de presión respecto a la alimentación de gas caliente. ¿Ya? Recuerden que no queremos que las presiones se vayan a equiparar entre el evaporador y la línea de descarga por el problema que teníamos de la válvula de succión. Aunque en realidad nosotros podemos hacer un delay, podemos mantener un tiempo más energizada la solenoide de la ICFD, por ejemplo, o la del flotador, para que así descienda la presión. Eso nos puede ayudar a que la presión descienda y no tengamos problemas con la apertura de las válvulas. Sí se recomienda, o como regla de oro, que esta válvula, o sea, la válvula solenoide se calcule con caídas de presiones altas, por ejemplo, un bar, ¿sí? Es algo que se puede hacer, estamos hablando de esta válvula, pero recuerden, el consejo que más les hago es que siempre consideren las presiones de alimentación del gas caliente, la vean siempre en verano y en invierno, porque podemos hablar que acá, por ejemplo, podemos trabajar, no sé, voy a poner ejemplo, una presión, por ejemplo, de descarga de 12 bar, ¿ya? Que puede ser la condición de verano, pero a lo mejor en invierno podemos llegar a 10 o podemos llegar a 8 y obviamente el diferencial de presión a través de esta válvula es menor. Entonces, claro, podemos calcularla con diferenciales altos, pero tenemos que tener claro cuál es la presión de alimentación durante todo el ciclo del sistema durante todo el año, en las distintas estaciones, dependiendo de la zona donde esté instalada la planta. Pero sí es bueno calcular las válvulas con alta caída de presión para que nos ayuden en el fondo también a ser como un limitador natural de presión en la entrada del evaporador durante el deshielo. ¿Ya? Ahora, ¿es una buena práctica limitar el gas caliente? Sí, la verdad es que es una buena práctica que tengas un sistema en que puedas limitar. Muchas veces tú puedes tener sistemas donde consideraste que los deshielos funcionaran, por ejemplo, con una presión alimentada de 8 bar, pero en la práctica comenzaste a bajar la presión de alimentación de gas caliente y con valores menores de presión puedes lograr buenos deshielos y eso también ayuda a que toda la parte toda la red de tuberías de gas caliente no esté a una presión tan alta como la de descarga del sistema. Podría ser considerado, por ejemplo, también incluso como un sistema de seguridad. Ahora, veamos una comparación entre el método de control de presión y drenaje. La verdad, resumiendo lo que hablábamos anteriormente, o sea, el sistema en el fondo de drenaje, la verdad es que el aporte de vapor al compresor es muy, muy bajo. O sea, es prácticamente solamente el tamaño del orificio que tenga el flotador, si es una ICFD, o la válvula de bypass de solenoide que tiene de un flotador, por ejemplo, como hablaba anteriormente, CB1, CB3 o HFI. ¿Ya? Ese es el aporte, que es mucho menor. En cambio, el método de control de presión, cuando ya el título es muy alto y la presión, por ejemplo, la válvula pierde la autoridad y la presión aumenta, lo que va a aumentar es llegar a factores hasta de 130% de capacidad. O sea, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando tú tienes un deshielo funcionando, como se ve acá abajo, si, por ejemplo, tú tienes un evaporador que es un 25% de la capacidad, el compresor se debería limitar al 75%.
Sí, tenemos que tener, sí es verdad que hay plantas que son muy grandes y muchas veces un evaporador que está en descongelamiento es algo muy, muy pequeño. Perdón, es muy pequeño, por lo tanto no hace un cambio, sí, eso es verdad. Pero en el caso que tengamos un evaporador que nosotros podamos ver que una capacidad, no sé, un 10%, por ejemplo, en el momento que ese equipo se detiene para hacer un descongelamiento, los compresores, el sistema debería bajar un 10% de carga, no aumentar. Por lo tanto, si nosotros vemos que el sistema se mantiene, por ejemplo, al 100% durante un descongelamiento, es porque lo que estamos haciendo es tener sobrecompresión de gas. O sea, estamos llevando gas de la descarga a la aspiración directo. Entonces, esa es una forma simple de evaluar que nos puede ayudar. Ahora, ¿por qué? Porque como les habíamos dicho anteriormente, el sistema por control de presión no sabe si el deshielo terminó o no, sino que es por tiempo. No, ideal considerar una sonda de temperatura de fin de hielo o un presóstato, no sé, algún elemento que esté midiendo la presión para evitar que haya una recompresión. Porque esa sobrecompresión, en el fondo, lo que nos va a producir es una pérdida de energía, ¿ya? Entonces, fíjense acá, toda esta zona es una comparación de ahorro de energía respecto a un sistema de hielo por control de presión. Ahora, el otro tema también es que, bueno, todo el condensado que se produce en el deshielo por sistema de drenaje, bueno, en regulación de presión también, pero acá todo lo que llega se va al sistema y se reutiliza en los sistemas de bombeo. Por lo tanto, es un método muy, es un sistema muy eficiente, bastante bueno. Sí, hay que tener sí consideración en el diseño, pero importante es tener claras las limitaciones de altura, alimentación de presión. Y si ustedes ya tienen una planta que tienen deshielos por control de presión, hagan la evaluación, vean, por ejemplo, dense el tiempo de decir, oye, estos equipos los tengo hace 5, 6 años, 10 años con el mismo tiempo. Claro, yo sé que el equipo se descongela, pero hagan la prueba de llevar a una persona que esté ahí y que esté tomando el tiempo y que vea y a lo mejor les va a decir, mira, en este evaporador de los 20 minutos que yo tengo gas caliente, a los 8 minutos el equipo está limpio. O sea, le podemos dar 10 y nos ahorramos 10 minutos de estar recirculando gas caliente en el sistema, en ese equipo. Y eso puede que se repita, no sé, en 10, 20, 30, 80, 90, 100 evaporadores del sistema. Entonces, hagan el ejemplo porque al final los usuarios finales lo que logran con esto es un ahorro de energía bastante importante. No sé si hay alguna pregunta, algún tema. Si no, ya seguimos continuando y si hay alguna pregunta la podemos ver en el final. No, entonces vamos a continuar y si hay alguna pregunta la podemos ver después al final para poder contestar. Entonces, vamos a seguir acá con las consideraciones de seguridad del sistema. Bueno, respecto a las consideraciones de seguridad, en realidad lo que tenemos que tener claro son los fenómenos que se provocan durante los descongelamientos. El descongelamiento, como tiene varios cambios de estado del fluido, condensaciones, cambios de bruscos de presión, o sea, como les hablaba al principio, el evaporador va desde la presión más baja a la presión más alta. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los fenómenos que se pueden producir, ¿ya? Uno de ellos es que cuando el líquido está estado monofásico, o sea, está en estado 100% líquido, nosotros, por ejemplo, tenemos la desaceleración del líquido. O sea, por ejemplo, cuando tenemos un líquido que está circulando y en algún momento lo detenemos bruscamente, ahí hay una disipación de energía importante, ¿ya? Y eso lo que puede provocar es un martillo de líquido o un golpe ariete también conocido en algunos sistemas. Y el otro es los flujos bifásicos, donde tenemos líquido y vapor en la línea. ¿Cuáles son los fenómenos que se pueden provocar acá? Son dos. El lingote de líquido es, por ejemplo, cuando un volumen de líquido queda entre medio de o es movido por vapor. Y recuerden que el vapor es circulado a
velocidades mucho más altas que el líquido. Por tanto, si tú mueves un líquido a 1 metro por segundo y en algún momento lo mueves a 30, 25, 20 o 15 metros por segundo, lógicamente cuando tú lo detienes bruscamente, eso provoca un impacto y una energía, en algunos casos incalculable, que pueden provocar graves daños en un sistema. Y el otro es un choque inducido por condensación, o el choque hidráulico también, que es conocido en la jerga de todo lo que es la parte de mecánica fluido. Y este se produce cuando tú entrampas burbujas de vapor dentro del líquido subenfriado y este vapor condensa. Al condensar se provoca implosión, que es cavitación, pero en grandes áreas, grandes volúmenes, y eso provoca impactos también de energías muy altos, los cuales provocan daños muy, muy fuertes en los sistemas, incluso donde hay registros que en YouTube de una entidad norteamericana que se llama CSB, se los recomiendo que lo vean, hay muchos accidentes, y ellos ven causas, recomendaciones, y dentro de ellos hay uno que es el choque hidráulico, que muestra un accidente bastante grave que hubo en Estados Unidos por este fenómeno que lo vamos a explicar a continuación. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los sistemas de descongelamiento por gas caliente, ya muchas veces cuando estamos haciendo el proyecto, por ejemplo, no nos percatamos de que en un momento la línea de gas caliente, como vemos acá, eh, queda en una altura, esta es la matriz de gas caliente, queda a una altura mayor a las matrices que están circulando por esta zona. Aquí están las matrices del sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la línea de gas caliente está a una altura mayor. Entonces, por ejemplo, si hay mucho tiempo de hielo entre ciclos o la línea de gas caliente no la aislamos, en algunas etapas del año, cuando la temperatura ambiente sea menor, vamos a tener acumulación de condensado. Y eso inmediatamente nos lleva a problemas de golpes de ariete que van a provocar daños en las válvulas, en las líneas, y que pueden llegar incluso a provocar una rotura de un elemento, y eso puede provocar un escape del refrigerante y un accidente que ya va a tener eh, graves consecuencias. Entonces, esto se da muchas veces en la geometría o en la arquitectura de las plantas. Entonces, en este caso hay que tener precauciones en la persona que está haciendo el diseño. Por ejemplo, por ejemplo, de ver algunas fórmulas es poner una válvula maestra, ¿ya? La cual obviamente, por ejemplo, solamente se active durante los procesos de deshielo. Entonces, si hago un deshielo, la válvula se activa tiempo antes, alimenta el gas caliente, presuriza la línea. Después que se presuriza la línea, por ejemplo, abre la válvula del evaporador y comienza el deshielo, pero entre medio de cada deshielo la válvula se cierra, y por lo tanto no vamos a tener vapor o gas constantemente condensándose en esa zona. ¿Ya? Esta es una forma, ¿ya? Aparte de eso también es una buena manera, porque si nosotros, por ejemplo, lo tenemos con una piloto EBM, que sería solenoide, más la regulación de presión con una CVC, esta piloto también podría ser comandada, por ejemplo, no solamente por la demanda de hielo, sino que también, por ejemplo, podría ser controlada por un sistema de detección de gas. Entonces, en el caso que haya, por ejemplo, una fuga en una de estas zonas, los detectores, por ejemplo, podrían enviar una señal y, por ejemplo, podrían cerrar la válvula EBM. Y al cerrar la válvula EBM, en el fondo lo que se hace es que mientras no sea inspeccionado ni revisado por el personal competente de qué fue lo que pasó, la válvula no se va a abrir y no vamos a tener una alimentación de gas caliente constante, y eso sería prácticamente instantáneo de acuerdo al límite que nosotros setíamos en el detector. Podría ser una muy buena práctica a utilizar, ¿no? Ahora, aquí por ejemplo, veamos qué otra solución podríamos tener. Tenemos un condensador, ya inevitablemente este condensador nos quedó a una altura mayor que la matriz. Aquí tenemos nosotros la matriz de deshielo, aquí tenemos la matriz de descarga, y como ustedes ven, inevitablemente tenemos acá una altura mayor, por lo tanto es inevitable que en esta zona se acumule condensado, se va a acumular. Nosotros, por ejemplo, no queremos usar flotador, queremos tener un sistema de drenaje natural. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, una forma es utilizar el recibidor como separador.
¿ya? El recibidor pasa a tener una función también, no solamente de acumular las variaciones de carga del sistema, acumular el líquido remanente cuando el sistema vaya bajando su carga frigorífica, sino que también como línea de drenaje. Entonces lo que hacemos es aumentar obviamente el diámetro de la ecualización del recibidor a la descarga, y lo que vamos a hacer acá es que ahora el gas caliente que va a ir hacia el descongelamiento va a pasar por el recibidor. Entonces este condensado se va a quedar en el recibidor de líquido, ¿ya? Y el gas, obviamente sí, vamos a tener una fracción de vapor saturado, no sobrecalentado, pero en realidad si nosotros hacemos el cálculo, vamos a ver que la mayor cantidad de calor la absorbe el refrigerante por el calor latente. Entonces llevamos el condensado, lo dejamos, perdón, en el recibidor y llevamos solamente vapor hacia la línea de matriz de hielo. Ahora, también le podemos dar una contrapendiente a esta línea, cosa que lo que se pueda acumular en funcionamiento retorne al recibidor. Entonces siempre vamos a tener el condensado retornando acá, y lo que vamos a tener acá es un fluido siempre estado gaseoso 100% en la alimentación a las válvulas. ¿Ya? Eso es muy importante de considerar. Esto se ha hecho, yo lo he visto en la práctica que se ha hecho y funciona muy bien. O sea, no es un tema que vayan a estar experimentando. Pero sí tienen que tener algunas consideraciones de altura, pero es una solución práctica para no llevar o no tener acumulaciones de condensado en las líneas en las matrices de gas caliente. Otro punto importante también, los equipos que estén dentro de salas o en zonas donde la matriz, por ejemplo, esté obligada a descender, es importante siempre instalar un flotador, como se ve acá, de fin de línea, para que en el fondo mantenga la línea de gas caliente seca. O sea, una de las formas prácticas de solucionar este problema también es con un flotador. Flotador mecánico que va a estar siempre instalado en la línea, tiene que ser instalado en el punto más bajo, ¿ya? O en los puntos más bajos, porque puede que no solamente sea uno, y lo que va a hacer el flotador, como les he explicado anteriormente, va a llegar el condensado, por tensión superficial va a mover la boya, la va a levantar, se va a abrir un orificio y ese condensado, como se ve acá, se va a ir a la línea de baja presión. Y mantenemos la línea seca. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos mantener. Ahora, ¿qué es lo que nos va a producir, por ejemplo, un golpe de esto? Pongamos el caso que tenemos una línea de alimentación de gas caliente, estamos en etapa de construcción, y nos encontramos con una viga principal en la nave que no podemos cortar porque es estructural en el edificio, y si la modificamos vamos a perder resistencia en el edificio, por lo tanto no se puede modificar. La modificación va por medio del piping, no por medio de la viga. Por lo tanto, vamos a tener inevitablemente una acumulación de condensado. En esos casos, esa acumulación de condensado, si nosotros no tenemos la precaución de sacarlo de ahí, recuerden que cuando haya una activación de un deshielo, ese líquido se va a mover a la velocidad del vapor. Si el vapor está calculado a 25, 30, 12, 15 metros por segundo, el líquido se va a mover a esa velocidad. Por lo tanto, el impacto que va a ser en el primer punto que genere el primer punto que genere un obstáculo va a ser de una intensidad tan grande que va a dañar la integridad mecánica del sistema o de la válvula o del piping. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una válvula que tuvo un golpe, un impacto tan fuerte que se produjo acá un corte en la armadura del núcleo donde va instalada la bobina. Entonces, la fuerza fue un impacto tan grande que se provocan este tipo de daños. Por eso que es importante que el condensado no puede estar en este tipo de líneas de vapor. O sea, la alimentación del gas caliente tiene que ser con un vapor donde no haya ningún tipo de presencia de líquido. Y los impactos que se provocan, los remesones en las cañerías son muy, muy fuertes, y los ruidos, los ruidos también. O sea, uno siente que es como un martillazo que se da en el sistema. Y eso tiene que ser solucionado rápido, porque si no es solucionado rápido, vamos a tener problema de daño en componentes mecánicos. Entonces, por eso que es importante que esto quede solucionado. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros, por ejemplo, mejorar? Con una válvula de flotador. Una válvula de flotador, la cual esté constantemente trabajando en este punto, y lo que haga es llevar este condensado hacia un punto de menor presión, con el objetivo de que esa zona esté seca, no haya acumulación de condensado. ¿Ya? Eso les va, eso les va a evitar este tipo de daño. Ahora, esto no es necesariamente que se produzca
al inicio de cuando pones en marcha una planta. Esto puede empezar a ocurrir con el tiempo, cuando ya la planta empieza a entrar en régimen, ya te empiezas a dar cuenta, o cuando partiste en verano, pero cuando llega invierno, se empieza a acumular condensado en la línea porque los espesores de aislación que le diste a la línea son menores a los que debes tener considerado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que tienes que hacer es un sistema, tienes que considerar un sistema de drenaje que te mantenga la línea 100% seca. ¿Ya? Si no, puedes tener accidentes graves en el sistema. Veamos ahora el choque hidráulico inducido por condensación, que es uno de los fenómenos que se puede producir y la verdad es que uno de los que arroja los resultados más graves. Entonces, es importante considerar que este proceso de condensación de una burbuja de vapor dentro cubierta, por ejemplo, por un líquido subenfriado, los cambios de volúmenes son tan grandes. Recuerden que el líquido, o sea, el vapor puede tener un volumen y cuando pasa a estado líquido, ese volumen se reduce de un 100% a un 0,1%. Por lo tanto, cuando la burbuja implosiona, los golpes, la intensidad de energía que se produce en las paredes, por ejemplo, una tubería, son muy, muy grandes. Ya han llegado a producir accidentes, como les decía, graves. Yo les recomiendo que vean el video del choque hidráulico que está en YouTube de la entidad que se llama CSB. Bueno, ¿cómo se produce? Nosotros tenemos gas, por ejemplo, un gas que entra en contacto con un líquido subenfriado. Cuando el gas, por ejemplo, está en contacto con el líquido subenfriado, empieza a mover el líquido, empieza a provocar oleajes internamente dentro del componente de las tuberías, hasta llegar un momento en que este oleaje va a cubrir el área transversal de la cañería y va a empezar a entrampar burbujas de vapor. Y ahí se produce un intercambio de calor. Y cuando se produce este intercambio de calor, se produce la implosión, por ende un vacío, y ahí es donde se produce el impacto. Y esos impactos producen energía muy, muy alta y para eso no hay material que pueda resistir. ¿Ya? Entonces, es muy importante que esto se evite. Ahora, referente en el fondo a estos golpes, ¿cómo se pueden evitar? ¿O dónde se podría producir? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo hablaba del ciclo de hielo? Esto, por ejemplo, se puede producir en un evaporador cuando ustedes, por ejemplo, ingresan el líquido de la bomba y no han evacuado el vapor que se produjo, que quedó remanente del deshielo dentro del evaporador. Entonces, cuando entra el líquido frío, si el evaporador tiene un gas ahí a alta presión, y ustedes en algún momento entrampan una burbuja y la condensan, se puede provocar estos daños y estos daños provocan fracturas inmediatas en partes internas de los evaporadores y fugas que son bastante importantes en los sistemas. Entonces, por eso yo les decía que es muy importante que cuando el líquido subenfriado entra al evaporador, cuando termina el ciclo de hielo, se haya abierto antes la válvula de succión. Todos estos fenómenos que estábamos hablando se producen en un sistema, por eso que tenemos que seguir la secuencia correcta para evitar que esto se produzca. Bueno, este efecto en inglés está expuesto como liquid hammer y es uno de los fenómenos más peligrosos que nos puede ocurrir dentro del sistema. Si ustedes siguen las recomendaciones o tienen claro cómo se produce este fenómeno hacen las secuencias, por ejemplo, los descongelamientos que corresponden, no van a tener este problema. O sea, no lo van a tener, no se preocupen. Pero sí es importante que tengan claro a lo que puede llegar que se produzca un fenómeno como esto en un sistema. Acá tenemos algunas imágenes del video que yo les comentaba. Aquí está la entidad. Si alguien quiere buscar después el video en YouTube está. Les recomiendo 100% que lo vean para que ahí lo explica con mucho más detalle de lo que hice yo respecto a lo que pasó acá. En este caso, este accidente fue producido porque la planta se detuvo, aumentó la presión y cuando se puso en marcha no se bajó la presión antes de ingresar el líquido frío. Y eso lo que produjo fue esta implosión en una de las matrices, que la matriz se fracturó completamente, y en un evaporador. Y si ven, por ejemplo, fíjense los daños que puede provocar esto en una cañería. O sea, estamos claros que en países, por ejemplo, como Estados Unidos, ellos son mucho más estrictos, tienen sus normativas propias, por tanto, un daño como este, si a ellos les pasa, es porque el fenómeno en el fondo produce energía muy, muy, muy grande. Entonces, la recomendación es tener claro cuáles son los fenómenos que se producen dentro de los sistemas, el golpe de ariete, el martillo de líquido, el choque inducido por condensación, ¿ya?
lamentablemente dentro del descongelamiento se pueden producir estos fenómenos. Por ejemplo, si ustedes ingresan gas caliente con el evaporador lleno de líquido, el gas caliente va a tender a mover el líquido a la velocidad que está entrando y eso va a provocar un impacto ¿dónde? En la válvula de succión. Y lo que va a hacer es que la va a dañar mecánicamente en la parte interna. ¿Se fijan? Entonces, si uno va analizando quizás problemas que ustedes han tenido en el pasado, se van a dar cuenta que justamente por estos fenómenos, y la idea es no llegar a daños muy grandes, en que podamos ya tener daños en que tengamos accidentes fatales. O sea, no podemos llegar a tener ese tipo de accidentes en sistemas de refrigeración que puedan atentar contra la vida de una persona. Los invito a ver ese video. Danfoss también tiene algunos datasheets, algunos white papers respecto a este tema, que les recomiendo que los vean, que los analicen, pero es importante hacer un buen diseño en el tema del descongelamiento para evitarse ese tipo de problemas y siempre tener conocimiento de este tipo de fenómenos que se generan para poder prevenirlos. Bueno, ahora voy a ver, tengo algunas preguntas acá. Voy a aprovechar de responder acá. Tengo algunas preguntas. Tengo acá, por ejemplo, una pregunta acá de tema importante. No, bueno, Pablo acá está recomendando un tema de lo que son los eyectores. Bueno, eso ya sí es importante, pero eso va para otro lado. Y acá dice, ¿qué se hace si la ICFD está sobre los 5 metros? Bueno, en este caso, si está sobre los 5 metros, la recomendación es que hagas el cálculo de cuánta es la caída de presión en ese racer, porque esa caída de presión va a disminuir el diferencial de presión a través del orificio. Ahora, eso tienes que hacer el cálculo para poder ver si la válvula flotadora te va a rendir. La recomendación sí que hace Danfoss es no superar los 5 metros, ¿ya? Como te digo, sí hay algunos cálculos que se han hecho a alturas mayores, máximo 7 metros, y han funcionado, pero yo lo que les recomiendo es que hagan bien el cálculo en el software y pongan todas las pérdidas de carga para ver el comportamiento de la válvula flotadora, ¿ya? Si no, van a tener que considerar un sistema de control de presión, ¿ya? Obviamente con las consideraciones que hablamos anteriormente. Pregunta si el choque hidráulico sería un golpe ariete. Es que se produce algo, sí, algo similar, porque cuando se produce el choque hidráulico, como les decía, es una implosión. O sea, tenemos en el momento una burbuja de vapor en un volumen, y en un momento a otro eso se condensa. O sea, significa que de un volumen de 100%, eso en forma instantánea va a un volumen de 0,1%. Por lo tanto, imagínate, si tú tienes un largo de cañería X que se condensa, de un momento a otro, eso es como que desapareciera. O sea, la energía no desaparece, se transforma, pero como pasa, ese espacio que ocupa en un momento ya no se está ocupando, las velocidades de desplazamiento del líquido son muy altas y los impactos que se provocan son grandísimos. O sea, en el fondo, claro, el resultado en el fondo sí, en el fondo es como un golpe de ariete, pero en el fondo es inducido por una condensación de vapor del líquido subenfriado. No sé si tenemos alguna otra pregunta más. No sé Hola si hay Claudio, alguna. por acá Nadia. No, Hola, fíjate Nadia, que ¿cómo hasta estás? ahorita son, ¿qué tal? Son todas las que tenemos al momento. Algunas ya las estuvo respondiendo Juan Carlos de manera escrita, entonces son todas por ahorita. Ya, perfecto. Bueno, entonces, si es así, estaríamos ya cumplidos con el tiempo. Terminamos un poquito antes. Espero que haberlos ayudado con la charla. Si alguien tiene alguna duda, al principio estaba mi correo, y si no, bueno, aquí Nadia va a dar algunos datos para que nos puedan contactar.